Yo, por supuesto, cuando las autoridades de la Universidad Nacional de la Lanús me propusieron la idea, yo acepté inmediatamente porque me parece que es un espacio vacío, un espacio vacante, digamos, que había en lo que era la formación terciaria, digamos, o universitaria, de formar expertos en derechos humanos que puedan insertarse rápidamente en la enorme cantidad de organismos, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales relacionadas con los procesos de memoria, verdad y justicia. Y qué mejor que hacerlo en una universidad que desde su génesis se ha destacado por cultivar el camino de la educación y de la formación en derechos humanos. Yo soy profesor del doctorado de esta casa desde hace ya algo así como 3 o 4 años, desde el origen de la carrera. Y bueno, y hoy venimos justamente a presentar un libro que es mi tesis doctoral sobre el crimen de tortura en democracia y en dictadura, en el marco del posgrado de Derechos Humanos que tiene también esta facultad y que dirige el doctor Luis Alén. Pero bueno, también esperamos la concurrencia de alumnos de la carrera de grado, etc. Desde el mismo inicio de la lucha, digamos, por la consolidación de estos procesos de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos estuvieron a la vanguardia y lo siguen estando hasta el día de hoy. Son los que garantizaron la continuidad de las luchas, sobre todo en los malos tiempos, ¿no? En la época, en la década de impunidad, del 86-87 hasta el 2003. Y hoy en día hay como una suerte de maridaje formidable entre estos activistas y organizaciones de derechos humanos y los ámbitos académicos, de vuelta, en donde la Universidad Nacional de la Lanús es un ejemplo central, ¿no? de esta alianza a partir de, por ejemplo, de los acuerdos y relaciones muy fuertes que se han formado entre esta casa de estudios y el Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, ¿no? Así que en ese sentido creo que la UNLA viene marcando la huella. Además de la presentación del libro de Daniel, que trata sobre los derechos humanos, la violencia institucional, todo lo que es el contexto de tortura, ¿no? Esta es una actividad dentro de los que son de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, donde vamos a hablar de los derechos humanos desde el principio de la historia de este país y hasta la actualidad. Es decir, cada uno de los que vamos a exponer sobre una parte de esto. Probablemente yo me ocupe más de una parte histórica, después Paula Litvachky, que es la directora de Asuntos Jurídicos del CELS, va a hablar de lo que es la violencia en cárcel, la violencia de gatillo fácil, etcétera, y bueno, y Daniel va a hablar un poco, va a hacer la síntesis, se va a cerrar todo esto, ¿no? Esto es parte también de los trabajos de la licenciatura, ¿no? Y de todo lo que es el mix entre justicia y derechos humanos, ¿no? La idea es un poco pasar a hacer como una especie de revisión de lo que es la agenda de derechos humanos o los principales problemas de derechos humanos en el área de justicia y seguridad, hablar un poco sobre cuáles están siendo las prácticas de violaciones de derechos humanos vinculadas con prácticas policiales o violencia policial y la situación carcelaria. Conversar un poco sobre cómo se interviene en un contexto democrático sobre distintas violaciones de derechos humanos de estas estructuras. Y después también hacer como alguna mención a la cuestión particular de las políticas de seguridad y cómo eso impacta en varias de las prácticas sobre las que voy a desarrollar, en particular la cuestión de la relación de la policía con los jóvenes pobres, de los barrios pobres, una relación muy conflictiva y que eso deriva también en detenciones arbitrarias y en graves violaciones de derechos humanos. Que se avance en carreras de este tipo para nosotros es importante porque hace la formación de cuadros en derechos humanos que después pueden integrar las burocracias estatales o incluso los partidos políticos, las legislaturas o el Congreso, y eso va generando una red, un armado de formación de personas comprometidas y formadas en derechos humanos que es muy importante.